Está Laura Castellanos. Laura, buenas tardes. Julio, ¿cómo estás? Qué gusto estar en tu espacio de nuevo. Sí, Laura, la verdad, hace mucho que no platicamos, nos tienes muy abandonados. Seguramente has de estar teclé y teclé algún nuevo texto importante. ¿Cómo has estado, Laura? Muy bien, contenta y preocupada por lo que está sucediendo en el país en relación a lo que acaba de compartir la colega Adriana Varillas desde Cancún, ¿no? Ujú. Los asesinatos contra colegas periodistas, las agresiones que hubo en Cancún, pues son muy preocupantes, Julio, así que pues estamos observando cómo vuelve a haber un incremento de violencia contra el gremio periodístico en este país. Sí. Laura, leí en tu colaboración del Washington Post una referencia, desde luego, a tu trabajo que he comentado aquí, que gracias a tu trabajo periodístico no quedó en la impunidad o en el silencio o en el olvido lo que sucedió en Apatzingán, de una muerte de varias personas, una masacre en Apatzingán. Y ahora tú escribes que el general Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos, también debe responder por la matanza de Apatzingán. ¿Cómo está esto? ¿Qué es lo que planteas, Laura? Pues mira, sí, Julio, a partir de la detención de Cienfuegos ha habido pues señalamientos de que tendría aquí en México, de que tendría que ser juzgado por delitos de lesa humanidad, sobre todo por el caso de Ayotzinapa y de Tlatlaya, pero pues también está el de Apatzingán, y yo lo que escribo es que si bien los perpetradores centrales fueron policías federales, pues también hubo intervención de militares, ¿no? Ujú. En el reportaje fueron los federales, pues, y fueron los militares, que se difundió en Aristegui Noticias y que también en la revista Proceso y en la cadena Univisión. Pues yo lo que comento, yo lo que registro más bien, es que hubo una intervención militar muy importante. Tuve acceso a los documentos ministeriales en los que el parte militar reconocía. Recordemos que en Apatzingán hubo dos hechos secuenciales en la noche del 6 de enero del 2015 y la mañana del siguiente día, no en un lugar tejado, sino en el centro de una ciudad michoacana, y Ujú. hechos que ocurrieron pues que fueron atestiguados por una diversidad de personas que estaban ahí en el lugar. Entonces, yo lo que digo, hay un parte militar en el que se dicen que de 100 a 110 militares y policías federales participaron en un operativo. Ellos dicen que buscó aprender un plantón de personas que estaban armadas. Así fue como ellos informaron. Que era un plantón, no olvidemos, de autodefensas que habían participado y de fuerzas rurales que habían participado en la persecución en la sierra de uno de los líderes de la mafia criminal que estaba traficando ilegalmente con hierro hacia el mercado asiático. Pero aquí lo que es importante, Julio, es que en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que hubo una intervención de 287 militares y 44 policías federales. Yo lo que documenté en estos dos reportajes y en mi libro Crónica de un país embosado es que según los testimonios de sobrevivientes de esos ataques, es que hubo un cerco militar en Sí. torno a la plaza central en los primeros hechos de la madrugada, y en ese cerco militar posibilitó que policías federales atacaran este plantón con armas de fuego, y que militares, según estos testimonios,
dieran golpizas a personas que estaban en el lugar, porque era la noche de Día de Reyes y se venden juguetes en esa plaza, como se hace en otros lugares del país popularmente, y que hubo ejecuciones extrajudiciales e incluso desapariciones, o sea que se llevaron cuerpos de personas que fueron ahí, que sufrieron ejecuciones extrajudiciales. Eso en los primeros hechos. Y en los segundos hechos, de la mañana del siguiente día, que en los que se trasladó, digamos, las camionetas de este punto hacia otro, las que estaban baleadas de estos guardias civiles. Se dijo, según sobrevivientes, que en esa caravana que llevaban los policías federales había gente que llevaban herida, y entonces pues hubo cortadores de limón y autodefensas que intentaron obstaculizar esa caravana que llevaban los autos, y ahí sufrieron pues una acometida por parte de los policías federales con armas de grueso calibre, y dicen los testimonios que había detrás de este contingente de policías federales había militares resguardando la retaguardia. Entonces, Julio, pues yo lo que estoy escribiendo es que también el exsecretario de la Defensa Nacional debe ser juzgado por delitos de lesa humanidad en este país, tanto por Ayotzinapa, tanto por Tlatlaya, así como Apatzingán, en el que hubo una intervención importante y que ha quedado en la impunidad. No olvidemos que en 2019 fueron imputados 6 policías federales por los hechos, pero ningún militar, Julio. Pues sí, todo esto forma parte de una acumulación de hechos. Tú en este texto que estás mencionando, que escribiste en The Washington Post en español, dices: como reportera constaté la ira de comunidades contra militares que pretendían desarmarlas, el encarcelamiento de cerca de 400 autodefensas por portar el armamento registrado por el ejército, la colocación de retenes castrenses a cientos de metros de otros controlados por criminales, la detención selectiva de líderes comunitarios durante operativos conjuntos y el ataque militar contra la población de Ostula que costó la vida a un niño de 12 años. Sería injusto no decir que también consigné casos de genuina colaboración y defensa de los militares en las comunidades para evitar secuestros, desapariciones y ataques delictivos. Pues complicado el tema, Laura, porque pues la suerte judicial del general Cienfuegos está depositada en Estados Unidos, y en México no ha habido ningún tipo de acción que implique algún indicio de acumular responsabilidad hacia los mandos militares o hacia los ejecutores directos de todas estas matanzas y problemas, Laura. Eso es lo más preocupante, Julio, porque el presidente López Obrador, por un lado, tiene pues ha declarado que va a esperar a ver qué sucede en Estados Unidos, particularmente con los cargos que lo incriminan al exsecretario con producción y tráfico de drogas. Pero lo que es grave en este caso es que el presidente ha hecho una defensa a ultranza de la institución y que hay casos pendientes como este y otros más, ¿no?, que igual no tuvieron la misma visibilidad que estos 3, pero que también son graves y en los que siguen quedando impunes las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, digamos que hay no solamente evidenciamos periodistas este tipo de casos, sino también hay en curso procesos penales, como en el caso de Apatzingán, y lo que es importante
es que tanto el sistema judicial actúe, porque lo sabemos, no necesariamente todos los casos caen en la justicia, en donde están involucrados militares caen en la justicia civil, pero que también es importante que el presidente dimensione la responsabilidad histórica de las Fuerzas Armadas a lo largo de todo un siglo. Yo como concluyo que no olvidemos que las Fuerzas Armadas han estado, han intervenido directa o indirectamente en las mayores represiones y tragedias de derechos humanos que hemos vivido en México en el último siglo, Julio. Y mientras haya esa impunidad, pues seguirán actuando de la misma manera. Bien, pues Laura, muchas gracias por esta oportunidad de repasar y recordar un momento trágico que no debe ser borrado de la memoria ni de la intención de justicia en México, que es lo sucedido en Apatzingán. Y gracias por tus palabras y tus comentarios, Laura. Gracias a ti, Julio. Un abrazo y saludos a tu audiencia. Gracias.